¿Sabías que hay una planta capaz de florecer con flores tan perfectas que parecen irreales y que puedes reproducirla con solo un palo? Hoy te voy a enseñar todo sobre la plumeria y cómo hacer que florezca en tu casa. La plumeria, también conocida como frangipani, es una de las plantas tropicales más hermosas del mundo. Pero lo que casi nadie te dice es que si no conoces estos cuidados clave, puede pasar años sin darte una sola flor. Así que hoy te voy a explicar todo: cuidados, reproducción, fertilización y cómo lograr flores más rápido. Ahora sí, vamos a lo más importante. Si entiendes esto que te voy a explicar, tu plumeria no solo va a sobrevivir, va a florecer espectacularmente. La plumeria es una planta tropical que muchas personas subestiman porque la ven pequeña o en maceta, pero en realidad es un árbol que, en condiciones adecuadas, puede crecer varios metros y vivir por muchos años. Es originaria de zonas cálidas de América, por lo que está adaptada a climas donde el sol es intenso, las lluvias no son constantes y el suelo drena rápidamente. Entender esto cambia completamente la forma en que debes cuidarla, porque no se comporta como una planta de interior ni como una planta que necesita atención constante. Al contrario, está diseñada para resistir periodos secos y aprovechar al máximo la luz solar. Por eso, uno de los errores más comunes es tratarla como una planta delicada, cuando en realidad necesita condiciones más cercanas a lo natural para poder desarrollarse correctamente. La luz es, sin duda, el factor más determinante en el desarrollo de la plumeria. Esta planta necesita sol directo durante varias horas al día, idealmente entre 6 y 8 horas, para poder producir la energía suficiente que luego se traduce en crecimiento y floración. Cuando una plumeria no recibe suficiente luz, puede seguir viva, puede incluso crecer en hojas, pero difícilmente va a florecer y si lo hace será de forma muy limitada. Esto explica por qué muchas personas dicen que su plumeria no da flores, cuando en realidad el problema no es la planta, sino su ubicación. Colocarla en interiores, terrazas con sombra o espacios donde el sol no incide directamente es prácticamente garantizar que no florezca. En cambio, cuando recibe sol pleno, la planta activa sus procesos naturales de floración, desarrollando flores más grandes, con colores más intensos y en mayor cantidad. El riego es otro punto crítico donde la mayoría comete errores, especialmente por exceso. La plumeria es una planta que prefiere la sequía antes que el exceso de agua, y esto se debe a la estructura de sus raíces, que no están diseñadas para permanecer en suelos húmedos por largos periodos. Cuando el sustrato se mantiene constantemente mojado, las raíces comienzan a deteriorarse, lo que puede provocar pudrición y eventualmente la muerte de la planta. Lo correcto es permitir que el sustrato se seque completamente entre riegos, especialmente en maceta, donde el control debe ser más preciso. Durante épocas cálidas se puede regar de forma moderada, siempre verificando la sequedad del suelo, pero en épocas frías o cuando la planta entra en reposo, el riego debe reducirse al mínimo. Esta capacidad de tolerar la falta de agua es una de las razones por las que la plumeria es tan resistente, pero también es la causa de que muchas personas la pierdan por intentar cuidarla demasiado.
El tipo de sustrato juega un papel fundamental en la salud de la plumeria, aunque muchas veces no se le da la importancia que merece. Esta planta necesita un suelo que drene rápidamente, que no retenga agua en exceso y que permita la oxigenación de las raíces. Un sustrato pesado o compacto, como tierra de jardín sin modificar, puede retener demasiada humedad y generar problemas a largo plazo. Lo ideal es utilizar una mezcla ligera que incluya componentes como arena gruesa, perlita o incluso sustrato para cactus, que está diseñado precisamente para evitar el encharcamiento. Este tipo de mezcla no solo previene enfermedades, sino que también favorece un crecimiento más fuerte y estable, permitiendo que la planta desarrolle raíces sanas y, en consecuencia, una mejor floración. Algo que suele preocupar mucho a quienes tienen una plumeria es la caída de hojas, pero en realidad esto forma parte de su ciclo natural. La plumeria puede perder todas sus hojas en determinadas épocas del año, especialmente cuando disminuyen las temperaturas o la cantidad de luz, entrando en un estado de reposo. Durante este periodo, la planta reduce su actividad metabólica, lo que significa que no está creciendo activamente ni produciendo flores, sino que está conservando energía para el siguiente ciclo. Ver una plumeria sin hojas puede ser alarmante si no se conoce este comportamiento, pero es completamente normal. Lo importante en esta etapa es no sobreregar ni intentar forzar su crecimiento, sino respetar su ritmo natural, ya que cuando las condiciones vuelvan a ser favorables, la planta brotará nuevamente con fuerza. En cuanto a su tamaño, la plumeria tiene un crecimiento que depende mucho del espacio y las condiciones en las que se encuentre. Plantada directamente en el suelo, puede alcanzar varios metros de altura y desarrollar una estructura similar a la de un árbol pequeño, con ramas gruesas y una copa amplia. En maceta, su crecimiento es más limitado, lo que la hace ideal para patios, terrazas o jardines pequeños, donde puede mantenerse entre 1 y 3 metros aproximadamente. Este control natural del tamaño en maceta permite disfrutar de la planta sin que se vuelva invasiva, aunque también es importante considerar que mientras más espacio tenga para desarrollar sus raíces, mayor será su capacidad de crecimiento y, en muchos casos, de floración. Una de las mayores ventajas de la plumeria es que es increíblemente fácil de reproducir, incluso para personas que no tienen experiencia con plantas. A diferencia de muchas otras especies que requieren técnicas complejas, la plumeria puede propagarse a partir de una simple estaca, es decir, un trozo de rama. Sin embargo, aunque el proceso es sencillo, hay ciertos detalles que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. El primer paso es elegir una rama sana, madura y firme, preferiblemente de unos 30 a 40 centímetros de largo. No debe ser una rama muy joven ni demasiado delgada, porque estas tienen menos reservas de energía y pueden fallar al enraizar. Una vez cortada la estaca, no se debe plantar inmediatamente. Este es uno de los errores más comunes. La plumeria necesita que el corte cicatrice antes de entrar en contacto con la tierra, y para eso se debe dejar secar durante varios días, generalmente entre 3 y 7, en un lugar seco y sombreado. Este proceso permite que la herida forme una especie de sellado natural que evita la entrada de hongos o bacterias cuando se plante. Una vez que la base está
completamente seca, se puede colocar en un sustrato bien drenado, sin enterrarla demasiado, solo lo suficiente para que se mantenga firme. Después de plantar la estaca, el siguiente punto crítico es el riego. Muchas personas cometen el error de regar inmediatamente, pero esto puede provocar que la base se pudra antes de que tenga tiempo de desarrollar raíces. Lo correcto es esperar unos días antes del primer riego y luego hacerlo de forma muy ligera, manteniendo el sustrato apenas húmedo, nunca empapado. Durante este proceso, la estaca no necesita mucha agua porque aún no tiene raíces activas. Lo que necesita es estabilidad, calor y buena luz. Con el tiempo, comenzará a formar raíces y posteriormente hojas nuevas, señal clara de que el proceso ha sido exitoso. En cuanto al tiempo que tarda en florecer una plumeria cultivada desde estaca, es importante tener expectativas realistas. En la mayoría de los casos, puede tardar entre 1 y 3 años en producir sus primeras flores. Este tiempo puede variar dependiendo de factores como la cantidad de luz que recibe, la calidad del sustrato, el clima y el cuidado general de la planta. En condiciones ideales, con mucho sol y una nutrición adecuada, algunas plumerias pueden florecer incluso antes, pero si las condiciones no son las correctas, este proceso puede alargarse considerablemente. Aquí es donde muchas personas se desesperan, pensando que algo está mal, cuando en realidad la planta simplemente está siguiendo su ritmo natural. Ahora bien, si lo que buscas es acelerar la floración, hay varios factores clave que puedes controlar. El primero, nuevamente, es la luz. Sin suficiente sol, no hay forma de que la planta florezca rápidamente. El segundo es la nutrición, especialmente el uso de fertilizantes adecuados. Para estimular la floración, la plumeria necesita fertilizantes con un alto contenido de fósforo, que es el nutriente responsable de la formación de flores. Aplicar este tipo de fertilizante cada 2 semanas durante la temporada de crecimiento puede hacer una gran diferencia en la cantidad y calidad de las flores. Es importante, sin embargo, no excederse, ya que un exceso de fertilizante también puede dañar la planta. Otro factor que influye en la floración es la madurez de la planta. Una plumeria joven necesita tiempo para desarrollar una estructura lo suficientemente fuerte como para sostener flores. Por eso, aunque se le den todos los cuidados correctos, no siempre florecerá de inmediato. Además, el estrés también puede afectar este proceso. Cambios bruscos de ubicación, trasplantes constantes o condiciones inestables pueden retrasar la floración, ya que la planta prioriza su supervivencia antes que la producción de flores. Mantenerla en un lugar estable, con condiciones consistentes, ayuda a que entre en un ciclo más predecible de crecimiento y floración. También es importante mencionar que no todas las plumerias florecen con la misma facilidad o en el mismo tiempo. Algunas variedades, como la plumeria rubra, tienden a ser más generosas en floración y ofrecen una gran variedad de colores, mientras que otras pueden ser un poco más lentas o exigentes. Sin embargo, independientemente de la variedad, los principios básicos siguen siendo los mismos: luz abundante, riego controlado, buen drenaje y una nutrición adecuada. En resumen, la clave para tener una plumeria llena de flores no está en un solo factor,
sino en la combinación de varios elementos que trabajan juntos. No se trata de hacer algo complicado, sino de entender cómo funciona la planta y replicar lo más posible sus condiciones naturales. Cuando esto se logra, la plumeria no solo crece bien, sino que recompensa con una floración espectacular que realmente vale la pena la espera. La plumeria no solo destaca por su facilidad de cuidado, sino por la increíble diversidad de flores que puede producir. Aunque muchas personas solo conocen la clásica combinación de blanco con amarillo o rosa con tonos cálidos, la realidad es que existen decenas de variedades con patrones únicos, degradados y combinaciones que parecen pintadas a mano. Algunas flores presentan transiciones suaves entre colores, mientras que otras tienen contrastes más marcados, con bordes intensos y centros brillantes. Esta diversidad no es casualidad, sino resultado de años de cultivo y selección, lo que ha dado lugar a plantas con características visuales realmente sorprendentes. Entre las especies más conocidas se encuentra la Plumeria rubra, que es probablemente la más popular por su amplia gama de colores, desde rojos intensos hasta rosas, amarillos y combinaciones multicolor. También está la Plumeria alba, reconocida por sus flores blancas con centro amarillo, muy elegantes y clásicas. Otra variedad interesante es la Plumeria obtusa, que suele tener hojas más redondeadas y un aspecto más compacto. Aunque las diferencias entre estas especies pueden ser sutiles en cuanto a cuidados, conocerlas te permite entender mejor el comportamiento de tu planta y elegir la que más se adapte a tu espacio o estilo. Más allá de la estética, hay ciertos cuidados avanzados que pueden marcar una gran diferencia en la salud y apariencia de la plumeria. Uno de ellos es la fertilización estratégica. No se trata solo de aplicar fertilizante, sino de hacerlo en el momento correcto y con el tipo adecuado. Durante la etapa de crecimiento, la planta puede beneficiarse de fertilizantes balanceados, pero cuando se busca estimular la floración, es fundamental aumentar el fósforo, ya que este nutriente está directamente relacionado con la producción de flores. Este tipo de fertilización, aplicada de forma constante pero moderada, puede transformar una planta que apenas florece en una que produce flores abundantes y de mejor calidad. Otro aspecto importante es la poda, aunque en la plumeria no es estrictamente necesaria. Puede utilizarse para controlar la forma, estimular la ramificación y, en algunos casos, favorecer una futura floración más abundante. Cada corte puede generar nuevas ramas y cada una de esas ramas tiene el potencial de producir flores en el futuro. Sin embargo, la poda debe hacerse con cuidado y en el momento adecuado, preferiblemente cuando la planta está en crecimiento activo, evitando periodos de reposo donde la recuperación puede ser más lenta. Finalmente, entender el ciclo natural de la plumeria es lo que realmente marca la diferencia entre alguien que simplemente tiene la planta y alguien que logra verla florecer en todo su potencial. Esta planta tiene momentos de crecimiento activo, momentos de floración y momentos de descanso, y cada uno requiere un manejo distinto. Respetar estos ciclos en lugar de intentar forzar la planta constantemente permite que se desarrolle de forma saludable y sostenida en el tiempo.
Cuando todos estos elementos se combinan, buena luz, riego adecuado, sustrato correcto, fertilización estratégica y estabilidad, la plumeria responde de la mejor manera posible, con flores grandes, vibrantes y en abundancia. Es en ese momento cuando entiendes por qué esta planta es tan apreciada en todo el mundo, no solo por su belleza, sino por la satisfacción que genera verla florecer después de haberle dado los cuidados adecuados. Ahora ya sabes cómo cuidar una plumeria correctamente y cómo lograr que florezca de verdad. Pero déjame decirte algo. La plumeria es solo el inicio. Existen plantas con flores tan extrañas, tan perfectas y tan poco conocidas que cuando las ves por primera vez no puedes creer que sean reales. En el siguiente video te voy a mostrar una selección de plantas con flores increíbles. Algunas parecen hechas a mano, otras parecen sacadas de otro planeta, y lo mejor es que muchas de ellas también puedes tenerlas en casa. Así que ve a verlo ahora, porque estoy seguro que más de una te va a enamorar.